En la época de Jesús, la cultura no solamente judía, sino la cultura helénica, todo lo que comprendía el imperio romano, que era una cultura más que todo griega. El, el imperio griego era el antecesor del imperio romano. El imperio griego había caído bajo el imperio romano. El imperio romano era militar, administrativo, de un poder impresionante, más los griegos que lo habían sido en su tiempo atrás, pero se habían convertido más en filósofos, en artistas, se dedicaron a las grandes fiestas, más que todo fueron fiestas, y de fiesta en fiesta mantenían ellos. Y dentro de esas grandes fiestas, una fiesta de agasajo, de honra, de elogiar a alguien, era la boda, los banquetes. Las fiestas comunes eran los bacanales, pero la fiesta de una boda era una fiesta exclusiva de honra, distinguida, clasificada. Y dentro de esa cultura Jesús reconoce eso, y el mismo Jesús participó en muchas bodas. Obviamente que tenía dentro de la cultura, o los judíos, tenía otros ingredientes, no tal cual lo hacían los griegos normalmente. Y Jesús lo invitaron muchas veces a bodas, lo invitaron a cenas, a banquetes. Por ejemplo, cuando Mateo se convierte, reunió a todos los cobradores de impuestos e hizo un banquete e invitó a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? También Simón el leproso, que fue otro fariseo, invitó a Jesús. Zaqueo en la casa hizo un banquete para Jesús. Marta y María hizo un banquete para Jesús. Aquel hombre que del cántaro invitó también una cena. Muchas personas invitaron a Jesús. Aparecen en Mateo más cenas, como en Lucas, varias cenas. Jesús, incluso los fariseos lo llamaron hombre comilón y bebedor de vino. Así lo llamaron a Jesús. No que Jesús fuera así, sino que había una comparación, porque ellos mantenían supuestamente en mucho ayuno, y Jesús mantenía comiendo, comía con la gente, con uno, con el otro, pero esa cena siempre tenía algo especial. Cada vez que había una cena había un milagro o muchos milagros, transformada vidas. Era una manera de socializar, de relacionarse, de compartir. Pero Mateo nos da a entender otra cosa, que no solamente era ese compartir, sino que era una preparación para la mejor cena que vendría. Y la verdad era muy bonito. Pero piensen esto: si usted fuera una de esas personas que vivió en aquella época, ¿le gustaría invitar a Jesús a cenar? A ver, ¿cuánto le gustaría invitar a Jesús a cenar? Qué dicha, arreglaría la casa, ¿cierto? Prepararía la mejor cena. ¿Qué prepararía para Jesús? A ver, Nancy, ¿qué prepararías para Jesús? ¿Qué se te ocurre? ¿Pero qué prepararías? Te corché. ¿Qué come Jesús? ¿Qué le gusta? Uno ni sabe, ¿no? Bueno, es bonito. Yo tampoco sabría qué prepararle a Jesús. ¿Qué come él? En fin, sería bonito, ¿cierto? Pero ¿qué sería mejor? ¿Invitar a Jesús o que Jesús me invite? Piénsalo. ¿Invitar a Jesús a tu casa o que Jesús te invite a su casa? ¿Cuál sería mejor? Vamos a ver. Primero estoy diciendo los que invitan a Jesús, pero ahora le estoy haciendo otra pregunta: que Jesús te invite a cenar. A ver, ¿quién le gustaría la primera? ¿Quién le gustaría la segunda? O sea, que Jesús te invite a cenar. Acá, a la mayoría, más hambrientos que no quieren darle a Jesús. Bueno, el asunto es mejor, porque Jesús sí sabe qué me gustaría a mí. Además, ¿cómo será la cena con Jesús? Trate de imaginar. Se trata de aquel que multiplicó los panes y los peces, de aquel que convirtió el agua en vino,
de aquel que le dio la torta calientita a Elías en el desierto, que le aguantó para 40 días recorrer el desierto, llegar hasta el Sinaí. ¿Cómo, si él hace todo eso, cómo será el banquete que prepara él? Además, percibiendo la intención de lo que narra esa parábola, está hablando del banquete del cielo. Es decir, que imagínate que te invite a su palacio, porque él no va a invitar a un rancho, te va a invitar al palacio. Y esos muebles de oro, la mesa hermosa de oro con todas las decoraciones, porque él se fue antes a preparar, con tiempo se fue a preparar ese banquete. O sea, ¿cuánto tiempo lleva preparando eso? ¿Y cómo será eso? Entonces, si lo está preparando todo con los detalles, decoraciones con lujo, detalles con el fin de que te sientas bien allí. Ahora sí, ¿te gustaría que Jesús te invitara a cenar? A esa es la cena a que él se refiere. Bien, lo que intento es que miremos un texto donde Jesús hace una invitación al más grande y hermoso banquete de una cena. Y este texto está en Lucas capítulo 14. Le pongo en contexto antes de leer los versículos 15 en adelante. Los versículos anteriores a Jesús lo invitaron. Hay un fariseo que invitó a Jesús a cenar, y cuando estaban cenando vio que la gente, los invitados que eran gente de caché, los amigos de él, y bien le dice a la gente que estaba buscando los primeros puestos. La mesa, una mesa larga, recuerda que se sentaban así de medio lado, no habían sillas, sino se sentaban, y era un buffet, y todos comían de allí. Entonces los que estaban allí primero eran las personas de primer nivel, los más cercanos, y generalmente eran personas distinguidas, es decir, de famosas, poderosos, eran los primeros en las sillas. Los otros amigos se iban quedando más atrás, entonces tenían que levantarse y con cuidado, o le pasaba a alguien, no era tan cómodo atrás. Él ve cuando están en la mesa, todos como querían coger el primer lugar de la mesa. Entonces Jesús les dice: cuando los inviten a una cena, no escojan los primeros lugares, quédense atrás, porque si están allí y viene alguien más importante, entonces el anfitrión le va a decir: quítate de allí y dale el puesto a mi invitado especial, y así pasarías vergüenza. Así mejor quédate atrás y espera que te inviten. Y luego se dirige al anfitrión, al fariseo que lo había invitado: y cuando vayas a invitar personas a una cena, no invites a tus amigos, no invites a tus vecinos ricos, dice la versión Nueva Traducción Viviente. No invites a tus amigos ricos, aquellos que te pueden invitar luegamente y te recompensarían. Invita a aquellos que nunca te pueden invitar. Invita a los pobres, a los cojos, a los leprosos. Invita, ahí aparece una lista. Y cuando él dice eso, hay un silencio. Todos calladitos porque sintieron vergüenza. Los que estaban buscando los primeros pueblos ahí puestos se quedaron en silencio, avergonzados. Y el anfitrión, que estaba sacando pecho y quería aplausos, quedó ahí paralizado con eso que acaba de decir Jesús, porque todos los que habían invitado eran ricos, eran sus mejores amigos, eran personas distinguidas, y había un silencio por lado y lado, nadie se atrevía a hablar. Y de repente hay personas que hablan cualquier cosa, ¿cierto? Que no se pueden quedar callados, y había uno de esos allí, y es el personaje que vamos a ver. El versículo 15, estamos en Lucas 14, vamos al versículo 15. Ahí está, este personaje dice: oyendo esto, uno, no sabemos, bueno, que no apareció el nombre, no apareció la foto tampoco. Uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo:
Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿El que entendería de eso? Dijo eso, se le ocurrió decir eso. Sin embargo, Jesús toma eso y narra la parábola más clara y directa de lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Que esta misma parábola aparece en Mateo 22, pero enfocada desde que es el que está invitando es el rey. Ya ahí dice que es el rey. Mateo 22 lo narra así. Es la misma parábola, pero lo muestra diferente porque Mateo se enfoca en el reino. Entonces vamos a leer todos estos versículos. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Convidó a quiénes? Y todos a una comenzaron, un momentico, allí está, 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Qué dijo? Que lo excuse. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Faltó otro. Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Este no se excusó. No puedo ir. Tiene que entender que me acabo de casar, que soy de luna de miel. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Tremendo. Esta no es una cena común, es una cena, una gran cena, es un banquete especial. Mirándolo en varias versiones, habla de un gran banquete. Entendiendo lo que significaba un banquete, una cena, era el lugar, el momento de mayor honra, era el momento en que se iba a reconocer a alguien, era para honrar a una persona. Por eso era tan costoso, por eso se invitaban las personas más importantes, más cercanas, más amigos a una cena. Y lo que aprovecha Jesús es hacer una conexión de ese evento terrenal para mostrar el evento celestial, es decir, la cena terrenal para hablar de la cena celestial. Y vamos a observar unos detalles aquí. Él dice, todo parte allí del hombre que hizo la pregunta. Entonces Jesús dice, un hombre hizo una gran cena. ¿Hizo qué? Una gran, no dijo que una cena, una gran cena, porque note que el personaje del hombre que dice, bienaventurados los que coman pan en el reino, y Jesús conecta eso. Y dice, un hombre hizo una gran cena. Mateo dice que es el rey el que preparó la cena de boda para su hijo. Conecta eso. Entonces dice, una gran cena, es decir, se está refiriendo al plan que Dios tiene para la venida de Cristo. Es las bodas del Cordero, a eso se refería. Entonces dice, una gran cena, y convidó a algunos, a sus amigos. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes sería? Hola. No los voy a regañar, tranquilos. Muchos. A ti. ¿Y a quién más? También. ¿Alguien más? ¿A quién más? Otros todavía no se sienten invitados. Mira, vamos a preguntar otra vez. ¿A quiénes invitó Jesús? Esta invitación está años, hace muchos años. La invitación es a todos, porque a todo el que le ha llegado algún mensaje
de recibir a Cristo, de la venida de Cristo, es invitado. Y note un asunto más. Y dice, y a la hora de la cena, dice el versículo 17, es decir, que hay una hora, hay un día y hay una hora. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron los discípulos? Señor, ¿cuándo será? Y dice, eso no lo saben ni los ángeles. Yo no lo sé, solo el Padre. Hay una hora, un momento exacto. Lo que estamos ahora es en el tiempo regresivo. La hora es regresiva. Se está aproximando la hora de la gran cena. Se aproxima. Entonces, dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados o los invitados: venid, que ya está preparado. Entonces, repasemos esto. Invitó a muchos, es decir, a todos. 2, preparó la gran cena. Es el momento más especial. Y llegó la hora, diga, llegó la hora cuando todo estaba preparado. Qué bonito es en la casa, ¿cierto? Cuando uno está con hambre y dice, llegué, ya está el almuerzo. La hora, bueno, para mí más como de todas las comidas, para mí el almuerzo es lo que me afana. Y cuando uno llega y no está, espere un momentico. Entonces hay que buscar cómo distraerse. Yo no me puedo meter a la cocina porque meto la mano. Así que busco por allá y pronto, pavo, me dan. Cuando era niño me cogía las tajadas, eso sí. Y me volaba con las tajadas. Ya no, me pillan. No hay otro. Y más ahora que estamos solos. No hay otro. No hay otro a quien culpar. Entonces, pero qué bonito ese momento cuando uno se distrajo, está haciendo algo, salió cuando ya está listo, ya, uy, qué emoción, ya vamos. Eso no hay que pensarlo 2 veces, ni que me rueguen. Yo no sé si a usted le ruegan para almorzar, a mí no me ruegan. De una. Y lo que está diciendo el Señor es eso. Mire, la verdad, en las bodas la cena se hace de primero, en la mitad o de último. En las bodas, ¿alguien ha asistido a una boda, a un banquete de boda? Siempre al final, ya uno está, tome agua ahí. Y maní. Ya a las 11 de la noche, y que salimos desde temprano por vueltas pero que sirvan rapidito. Y ese momento es especial. Y yo creo que así. Y el Señor dice, está listo. Y sabe que la hora se está acortando. Ya estamos cerca a esa hora. Hay una hora que está marcando. Y Jesús va a observar varias cosas aquí. Entonces vamos a enfocarnos que hay 3 grupos de invitados. Aquí hay varios invitados. Hay 3 grupos. Y puede ser que en alguno de esos grupos esté usted. Pero vamos a verlos así rápidamente, los 3 grupos. No voy a enfocar en muchos detalles, sino mirar los 3 grupos. El primer grupo, el título del mensaje que estamos llamando son los invitados a la cena o los invitados al banquete, como usted quiera llamarlo. Yo le puse así. Entonces, el primer grupo son los que se excusan. Ese es el primer grupo. El versículo 18 al 20 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito verla. Te ruego que me excuses. Note esto. Aquí hay 2 cosas. O ese señor, el que invitan, es un mentiroso o está corrido de la teja. Porque ¿quién compra una hacienda y no la ve? ¿Usted compraría una finca por internet sin saber qué le van a vender?
Usted puede mostrarle fotos bonitas allí, pero qué tal que le vendan es un peladero ahí, un hueco. Nadie compra una finca. Es que he comprado una hacienda y quiero verla. Necesito verla. ¿A qué horas normalmente se prepara una cena? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Y quién ve una finca de noche? De noche. Y que no había luz eléctrica, no había linternas. Lo que estaba diciendo era una excusa. El otro dice: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlos. ¿Será que uno compra un carro? Usted compra un carro, por lo que parece en la página, sin irlo a ver, sin saber si eso tiene motor. Uno lo paga, lo compró, o sea que ya había pagado, lo compró y tenía que probarlos. Y más, los bueyes sí que es complicado, porque los bueyes tenían que ser demostrado que obedecían, porque era el proceso de amansar un buey, era desde pequeñito el proceso y enseñarle a obedecer, que siguiera la ruta. Y eran 5 que se pusieron de acuerdo a 5 yuntas, es decir, 10 bueyes. ¿Cómo compra 10 bueyes sin probarlos? A ver, que le estaba metiendo por ahí unos burros o unos hipopótamos o unas vacas. No, tenía que haberlo probado. O sea, eso era una mentira. Solo estaba presentando una excusa. El otro dice: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Ni siquiera se excusó. Y aquí era qué mejor, qué invitación tan bonita, y no llevar a la esposa. Si se acaba de casar, ese es el mejor banquete que podía ofrecerle. Acaba de casarse. Mi amor, te tengo una invitación, una cena con Jesús. Claro, pero es una excusa tonta. En fin, todos ellos fueron excusas, que las excusas provocaron fue enojo al maestro, al Señor. Lo que estaban haciendo era inventando excusas, porque no eran excusas. Inventa, cuando alguien no quiere aceptar algo o no quiere ir a algo, se inventa una excusa. Y el asunto es que estaban rechazando la invitación. No querían ir, sencillamente no querían ir. No le dieron importancia. Consideraron que eso no valía la pena. No valoraron al que le invitaba, porque si lo valoraran, aunque tuviera muchas cosas, allí iban. ¿Sí o no? Yo le dije una vez a mi apóstol, porque me pregunta que si sí podían ir, y dije: no, mi apóstol, una invitación suya para mí no es una orden. Que un cumpleaños, no, para mí es una orden. Sea lo que sea, para mí es una orden. Yo voy, porque yo, ¿cómo le voy a negar a una invitación, que me invite a su casa, que me invite a los cumpleaños o a algún agasajo? Yo, ¿cómo voy a decir que no? Porque para él representa mucho para mí. Claro, por algo. Si me invitó a mí es porque está valorándome. Entonces, ¿yo cómo voy a negar una invitación? Yo voy, sea lo que sea que esté haciendo, saco el tiempo y voy. La única vez es que no he ido cuando he estado enfermo, pero ya es otra cosa. Me mandan la comida a la casa. El asunto aquí es que estos personajes rechazaron la invitación, no aceptaron nada de ir. Pareció que no era necesario, no era importante. No reconocen la necesidad, no valoraron el que lo invita, en fin, no tuvieron temor ni respeto. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hay unos invitados. Textualmente, allí literal se refería a los judíos que habían sido invitados desde Abraham y toda la descendencia, todo el pueblo de Israel, y rechazaron, no valoraron a Jesús, no lo aceptaron. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que es el reino que continúa. Son aquellas personas que ya conocen de Dios. Si lo invitaron así por nombre propio y mandaron
note allí que ya tenían una tarjeta de invitación, solo fueron a recordarles, a reconfirmar. Ya habían sido invitados y era costumbre judía. Primero se hacía una invitación y después se hacía la confirmación, o sea, ya está listo. Creo que también se hace hoy así, ¿cierto? Reconfirmar porque saber si llegan o no, para ver si la comida se hace o no se hace. Entonces, esas personas son los que ya conocemos de Dios, como usted que conoce de Dios, y el Señor le está haciendo la reconfirmación diciendo: está pronto la venida de Cristo, está pronto el banquete. Pero aquí Jesús parte de un evento natural para hablar sobre lo natural. Está indicándonos que toda actividad, toda invitación del reino de los cielos aquí en la tierra hace parte del banquete en el cielo. Es decir, quien acepta la invitación aquí en la tierra a un banquete con Jesús está aceptando la invitación al banquete del cielo. Pero pasa algo, que hay muchas personas que ya conocen del Señor, saben de Dios, son invitados. Sí, yo voy para el cielo, soy cristiano, sí, amén. Pero pasa algo, hay muchas invitaciones en la tierra que la rechazan porque consideran, como estos personajes, y es interesante que muestran los personajes. Uno tiene que ver con una finca, tiene que ver con los bienes, las propiedades. Otro dice que es con los bueyes, es herramienta de trabajo, es decir, es el trabajo. Bienes, ocupaciones por los bienes, ocupaciones por el trabajo, y lo otro, ocupaciones por la familia. Acabo de casarme, la familia. Son tres elementos que la mayoría de la gente se está excusando. No, es que no puedo ir a la iglesia. No, es que no puedo comprometerme por el trabajo. No, es que usted no sabe, tengo niños, tengo familia. Y es que no puedo ir a la iglesia porque los domingos es el único día que ocupamos para la familia. Y además están mis hijos que siempre, y nos vamos a ir de paseo. Y parece normal. Dígale al Señor que me excuse, que por eso no voy a la iglesia, que me excuse que no puedo ir al grupo de paz, porque es que usted sabe, el Señor entiende. Entonces, los bienes, es que estoy comprando, tengo que ir a ver el negocio, es que es muy importante. El Señor sabe que de corazón yo estoy con Él. Y ustedes recuerdan cuál fue la respuesta del Señor cuando le trajeron: dile al Señor que me excuse. El Señor se enojó. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no sirven excusas. Hágame un favor, dígale a su vecino: al Señor le ofenden las excusas. No existen las excusas. ¿Qué es una excusa? Es decir, no quiero ir. Una excusa es: no me importas, no acepto esa invitación, no voy porque no quiero, y ya. Ellos inventaron excusas. Y esta es la situación, mis queridos, que Jesús está diciéndole a unos conocedores de la ley, de la palabra, que lo habían invitado. Está diciendo esto, que ese es el primer grupo que conoce, pero que se está excusando. Sencillamente el que se excusa es porque no quiere ir. ¿Y dónde uno se da cuenta de eso? Cuando uno empieza, le da igual venir o no venir. De pronto empezaste a servir al Señor y te da igual no venir, y ni siquiera una llamadita, ni excusa, ni nada, ni siquiera hay excusa. No, porque el pastor dice que no vale excusa, entonces mejor no. No hay arrepentimiento ahora, porque era ante el Señor. De pronto para nosotros sí, al menos muestra el respeto, porque nos vemos. Preste la atención a esto. Hay personas que dicen: no, es que no pasa nada si yo no voy a la iglesia, ¿por qué tengo que ir allá todo el tiempo? Esos son los detalles que muestran cuánto se le cree, cuánto se ama y cuánto se honra al Señor. Ellos no le, otro día yo voy, que me excuse, que habrá muchas cenas. Eso pensaron ellos. Es Jesús el que está narrando eso. Jesús está diciendo: no, porque me está despreciando a mí. ¿La cogemos? El siguiente grupo son los necesitados. Está en el versículo 21. Dice que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, o sea el rey, Mateo 22, 2 y 7 dice eso,
dijo a su siervo: ve pronto. ¿Ve cuándo? Por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Observe esto: ve pronto, o sea que hay una urgencia. ¿Por qué hay una urgencia? Porque cuando se prepara una cena y está lista, tiene que ser esa hora. ¿Qué tal que se prepara la cena para las 6 o 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, y dice: no, dígale que voy mañana? Una cena, y si está mal, imagínese, o no sé qué cosa, ensalada y toda la cosa allí, y al otro día, no, la cena tiene una hora, hay una hora para eso, y dice: ve pronto. ¿Cuándo? No se aplaza, esto no se aplaza. Una invitación con el Señor no se aplaza. Si el Señor te invita, ve. Luego dice: le ve por los ciertos lugares, le da una instrucción de los lugares donde debía de ir. ¿Y cuáles son esos lugares? Por las plazas, plazas son parques, por las calles de la ciudad, plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá, hay de unas características de las personas. ¿Cuáles son las personas? Pobres, mancos, cojos, ciegos y ¿qué? Y ciegos. Necesitados, son los necesitados. ¿Por qué esas personas? Porque aquellos anteriores creían que no tenían necesidades, no eran conscientes de sus necesidades, pero estaban muy necesitados. ¿Qué le tapaba? Las ocupaciones son distractores. Mire, un distractor le hace creer que uno no está necesitado. Mientras tú estás viendo una película que te impacta, te olvidas de todas las cosas, estás concentrado allí. La felicidad llega a una persona cuando está viendo un partido de fútbol y está ganando su equipo. Puede tener la miseria, la pobreza, lo que sea, pero mientras está en ese partido, está feliz. Terminó el partido, es como si terminara la droga, el efecto de la droga. Ya va a volverse a la casa, si fue al estadio, y entonces y se gastó toda la platica por allá, llega a la casa y llegan los mismos problemas y su felicidad se le acabó. Hay cosas que mitigan, le hacen creer que no tenemos necesidad, pero estamos tan urgidos, tan urgidos. Y esto el Señor le dijo: ve a estos, porque estas personas, como están necesitados, reconocen su necesidad, van a aceptar la invitación. Y sabe que Jesús hizo eso. Él se fue a esa clase de personas, y esas clases de personas eran los que los seguían a Él, no porque eran los posibles a Él. Él prefiere los pobres, no, sino porque Él prefería a todos, pero son las personas que responden. Y la respuesta está en esto. Mire el versículo, como dice el 22: se ha hecho como mandaste. ¿Qué significó? ¿Que la gente fue o no fue? Fue. Eso es muy bonito. La gente respondió porque eran personas que reconocían su necesidad y acudieron. Pudieron haber dicho: bueno, si el Señor me va a sanar, que pase por aquí, así como sanó a Bartimeo. Bueno, ¿cuándo va a pasar el Señor por aquí que me venga a sanar? ¿Cuándo me va a ir el pastor a visitar la casa? Y ahí sí yo voy a ser cristiano. Si él no me visita, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? El líder tampoco me visita. Bueno, que el Señor me quiera hacer el milagro, que venga a mi casa. Esa es una deshonra, es un desprecio, es rechazar la invitación de Jesús. Hay gente que con muchos problemas, en vez de acudir a Jesús, anda buscando soluciones a otro lado, con problemas financieros, y anda por aquí, por allá, y no, le cuesta ofrendar, le cuesta diezmar, le cuesta dar, porque lo ve diferente. No tengo. ¿Y sabe por qué no tiene? Por eso, porque no da. Más bienaventurado es dar que recibir, por eso no tiene. Problemas de salud, problemas en el hogar. No, es que no tengo tiempo, tengo que resolver por aquí, no tengo tiempo. Por eso es que es. Hay gente que con muchos problemas, con muchas necesidades, sin embargo rechazan la invitación. ¿Y sabe dónde se da cuenta que muchos rechazaron? Ahí en el mismo texto dice:
y aún hay lugar. ¿Se imagina si es una casa grande, digamos un salón más grande que este, digamos que como un estadio, supongamos que fuera así, exageremos, como un estadio, diremos como el estadio de Cali, el Pascual Guerrero, que le caben 40,000, 45,000, ¿cuánto le caben? Digamos 40,000, ok. Y entonces sale a la calle por todos los barrios, digamos de Cali, por todo, aún aquí en Candelaria, la gente que tenga de estos problemas, que tengan problemas en las piernas, que tengan problemas en los brazos, que tengan problemas en la vista y que tengan problemas financieros, y que Jesús le va a hacer milagro. ¿Usted cree que si todos creyeran, cabrían en el estadio? Ni siquiera la gente de Candelaria, aquí tenemos 100,000 personas. No, el estadio cabe 44, bueno, digamos que 40,000. No caben tampoco. Estaba hablando de Jerusalén, la ciudad. No sé cuántos habitantes tendría en el momento. Era una casa y dice, hay espacio. Indica que no todos, aunque había muchos pobres, aunque había muchos enfermos, no todos esos necesitados acudieron. Quedó espacio. Entonces el Señor hace la segunda invitación. Dice, ve pronto, ve a otros lugares. Y quiero detenerme un poquito. O el 23, vamos a ver a los otros. ¿Cuáles son los otros? Estos son los necesitados. Tráelos acá, tráelos. Y el versículo 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos. Aquí da otras indicaciones. Ve por los vallados. Primero le dijo, ¿a dónde? A los parques y a las calles. Esos eran los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos. Ve a esos lugares. Es decir, donde había multitudes, las calles y los parques. En la tercera, esos eran los segundos invitados. La tercera invitados dice, ve ahora a los caminos, o sea, fuera de la ciudad, los caminos. Y vallados, ¿qué son vallados? La versión de Dios habla hoy dice que son cercados. Acostumbraban los granjeros, los hacendados, cercar sus fincas con muros de piedras y de espinas. Hoy día cierran con alambre y con cingle o matarratón, o en Antioquia cierran con pino, otros cierran con ¿cómo se llama? Con guaduas. Es decir, hacer un cercado, ¿para qué? Para que los animales no se salieran. Entonces esas fincas eran protegidas. Hoy encontramos fincas que son con portones, todo cerrado, unos muros y eso altísimo, uno no sabe qué hay allá. Y esa gente están como escondidas allí, unos portones grandes. Y bueno, dice, ve por los caminos y por los vallados. La versión Nueva Traducción Viviente dice, por los cercados. Es decir, que salte esos cercos y fuérzalos a entrar. Son gente que quizás no ha escuchado nunca, y fuérzalos a entrar. Dice el texto, fuérzalos a entrar, ¿sí o no? Bueno, aquí dice, insístele. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, insísteles. La versión del 60 dice, fuérzalos a entrar. Haz todo lo posible, pero que lleguen. Todo lo que sea posible que esa gente llegue. Entonces son los tres invitados. Recordemos. Los que se excusan, los necesitados y los cualquiera. Mire, colócame la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, ahí está. Mire cómo dice. ¿Los qué? Los detrás de los arbustos, decía, pasa el cerco. Y a cualquiera que veas. A cualquiera que veas. Ahí dice, insístele. La versión del 60 dice, fuérzalo. Entonces yo llamo esto los cualquiera.
Que cualquiera, que yo no sé si son necesitados, no sé si son pobres, no sé si son ricos, no sé, sea cualquiera que me encuentre, invítele. Y aquí vamos a separar estos tres grupos. Posiblemente usted sea del primer grupo, de los que ya sabía, de los que hace rato está aquí porque hace rato usted ha hecho parte de la iglesia, o ha conocido, lee la Biblia, ora y se ha acomodado. Y sí, usted se identifica como cristiano, pero hace lo que a usted le gusta, lo que usted quiere, y las invitaciones de Dios no las toma como una orden, la desprecia, deshonra de alguna manera. Vea, vamos a participar, debes estar en este grupo. Se hace loco por ahí, no, hace lo que le gusta, no, que Dios me bendiga, porque yo estoy yendo a la iglesia. Mire, el venir a la iglesia no le cambia, no lo hace cristiano. El venir a la iglesia no significa que usted va al cielo por venir a la iglesia. Aunque lea la Biblia, aunque ofrende, es cuando se obedece, cuando se sigue a lo que el Señor está diciendo. Y observe la respuesta del Señor, y vamos a revisar eso bien. Mire lo que dice. El versículo ¿qué? Aquí está. El versículo 23 dice, bueno, el 24: porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Triste esto, pero el que rechaza al Señor, el Señor tiene que rechazarlo. Porque si Él no lo rechaza, aquel que le rechazó sería injusto, entonces no estaría haciendo la verdad. Esa es la razón. Y pensamos que lo importante es que yo vaya a la iglesia. Mi querido, esa es la costumbre religiosa fariseica de los judíos que hacían eso. Ellos presentaban el día sábado, hacían su ritual y todo, y el Señor les decía: sepulcros blanqueados, de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Otro día dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted lee el capítulo 23 de Mateo, eso es terrible. Como Jesús dice, parece una cantidad de insultos a la gente. Les dice: se van a ir al infierno sin vergüenza, todas las cosas que le dice. ¿Y por qué Jesús es tan duro? Porque es que tenemos una lucha con la religiosidad. Tenemos una lucha queriendo llevar una vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque conocemos, creemos que ya lo que sabemos es suficiente, pero cada día es diferente y hay que estar alineados con la palabra. Y Dios pone instrucciones en el reino. Dios pone sus siervos y a través de sus siervos habla al pueblo. Les costó mucho a Israel obedecerle a Moisés, más a sus hermanos, porque lo conocían. A ellos les costaba creer que Dios hablara a través de Moisés. A veces la familiaridad, cuando nos conocemos, nos cuesta creer que Dios nos está hablando a través de esa persona. Y no nos damos cuenta que estamos rechazando a Dios. Él dice: el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Igualmente el que desprecia al que Dios envía, está despreciando a Dios. Una invitación que se te hace, una convocatoria a un grupo de paz, a una casa de oración, a un ayuno, o apoya a Julanito, ve allá, haz parte de esta consolidación. Esto es un banquete de Dios. Cada cosa de esas actividades, cuando tú pones por encima tus cosas, estás rechazando no una actividad, estás rechazando el cielo. Porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y la voluntad te la está mostrando a través de una invitación. ¿Y por qué eso? Solamente pase al siguiente versículo y se dará cuenta. Por una pasadita así, nada más eso. Versículo 25, mire, 25. Véalo usted allí. Al menos dígame el título de lo que aparece allí, los que tienen la Biblia. ¿Qué título aparece?
lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, dice que tiene que despreciar, dice Lucas, papá, mamá, esposa, hijos, hermanos. Y luego dice, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. Es que no es una comodidad. ¿Por qué menciona eso después de narrar esa parábola? ¿Por qué lo menciona? Porque se estaba refiriendo a la gente que conocía, aquellos pero que solo querían una vida fácil, solo querían que el Señor los orara y no tienen compromiso. No, te va a costar. La invitación que el Señor te hace es la cena del cielo, es el reino de los cielos, y eso tiene un precio. El precio de la fe implica sacrificio. Si el que dice, el que quiere ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar. Note que allí había uno que se acababa de casar, tienes que preferir los negocios, todo esto. Mateo describe otros detalles. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo siguiente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí sigue describiendo otras cosas. Entonces note que Jesús es intencionado. Es que no es simplemente es venir a la iglesia y ya yo creo en Dios y ya todo está listo para el cielo, me voy para el cielo. No, mi querido, no, mi querido. ¿Y qué está pasando? Vendrán tiempos difíciles, problemas, y mucha gente que no ha entendido esto, que no ha considerado a Jesús como lo máximo que puede existir en su tierra, en su vida, que es todo para usted. Cuando no ha aprendido a negarse a sí mismo, a amar y seguir a Jesús, a decirle siempre sí al Señor y no poner excusas. Estas personas en el camino, su fe no va a funcionar. Aquellas personas que no hacen ni siquiera toman un tiempo para pasar un ratico con el Señor, leer su palabra, indica que no le importa lo que piensa Jesús. No está interesado en saber cuál es la voluntad, que no está dispuesto a retener su palabra, indica que no está interesado en obedecer su palabra. Esas personas en el camino se van a quedar. Recuerda lo que la parábola del sembrador, mucha gente se va a quedar, porque se va a confundir y al fin va a tomar el reino, que la iglesia hace parte del reino, como otra cena, no le da importancia. Dice, no pasa nada, si yo no voy a la iglesia no pasa nada. Sí pasa, y mucho, porque ese día Dios te iba a dar una instrucción para el siguiente paso y no lo puedes dar porque no sabes cuál es el paso. Ese día Dios te iba a dar una palabra para tomar la decisión correcta, pero como no lo sabes, no lo escuchaste, no sabes cuál es la decisión correcta. Ese día el Señor iba a añadir una fortaleza en tu vida, porque más adelante iba a haber un gran problema. Te ibas a encontrar en una crisis y el Señor te iba a fortalecer. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero no estuviste, no te fortaleciste. Y dice que no pasa nada. Sí pasa. Y entonces uno se va quedando y después le da, como dicen, le da igual 8 que 80. Es lo mismo, no pasa nada, yo voy a la iglesia y soy igual. No entiende. Pilas a eso. Entonces vamos a resumir esto, vamos a concluir más bien. Ya el tiempo se me acabó y debo concluir, pero es mi deber decirle que la invitación la hizo Jesús hace rato. Aquí hay invitación para aquellos que ya conocían, para que se preparen y estén atentos a los movimientos. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Entre más tú conoces, el Señor más te va a pedir, te va a exigir, y por eso necesita meterte más para moverte. Una persona que recién llega no va a entender y no le va a tener mucho significado algunas actividades y va a encontrar excusas. Pero una persona que ya conoce y lleva tiempos, no se le pasa una, porque al que mucho se le da, mucho se le pide.
Mire, antier tuve la oportunidad de estar en un evento en la iglesia, bueno, de pastores, y había un servidor en la iglesia, en la puerta, muy amable, con corbatica, lo más de bonito, un hombre ya adulto, bastante adulto, y muy amable. Y me llamó la atención porque estaba en un primer piso, el salón estaba en el segundo piso, y él levantaba las manos acá abajo en la puerta y oraba y decía amén, y no veía al predicador, la predicadora que estaba, no veía. Entonces yo tuve un momento abajo porque yo tenía un invitado especial para presentar. Entonces me puse a conversar con él y le pregunté así como abordar tener una conversación. ¿Cuánto llevas en la iglesia? Me dijo, llevo 2 meses. 2 meses y estás sirviendo. Más hemos adelantado. Sí, gracias a Dios, sí. Pero antes asistías a otra iglesia y ahora te viniste. No. Bueno, sí, yo iba a la iglesia católica, pero hace mucho tiempo yo no iba. ¿Y cómo llegaste aquí? No, alguien me invitó, dice un pastor, no sé si será un pastor, me invitó que si quería escuchar la palabra, yo vine. Y yo entendí que lo que uno viene aquí es a servir, y entonces por eso estoy sirviendo. Pero ya fuiste a un encuentro, a un retiro. No he tenido todavía la oportunidad. Y te bautizaste. No, todavía no he tenido la oportunidad porque aquí no han hecho eso. Yo tuve 2 opciones: juzgar a los pastores por tener un nuevo allí de servicio, o honrar a Dios porque un hombre tan nuevito tenga esa pasión. Y duró horas ese evento, empezó desde las 6, eran 10 de la noche, y allí estaba lloviendo, y el Señor ahí paradito. Estamos hablando de un hombre más de 70 años, y ahí paradito y muy atento, con una sombrilla, entrando la gente allí. Y Señor, ¿cómo entendió? Es nuevecito, no necesita un poco de cursos y está sirviendo. Ya como lo manejen allá no me importa eso, pero lo que yo estoy viendo es un hombre que ama al Señor y que habla con pasión. No estaba allí cargado, pero estaba lloviendo un viernes, había llovido desde la tarde, y él estaba allí mojando, tiene los pies mojados, con unas sombrillas, ayudando a la gente a entrar. Qué bueno que todo el mundo entendiera eso así. Lo importante de que es servir al Señor, que no venga, que cree que solamente venir a recibir y ya, y todo está. No, por sus frutos los conoceréis. La acción, lo que hacemos, lo que vivimos. Y entre más tú conoces, más se te va a pedir, más te demanda. Por lo tanto necesitas meterte más para poderlo hacer. Dirán, no, yo no me meto entonces, porque si más conozco, el Señor me va a pedir más, entonces mejor no conozco. No. Porque tienes que subir la estatura, porque si no te alimentes, no creces, y si no creces no llegas a la medida de Cristo. Y eso pasa como en los juegos esos de la, ¿cómo se llamaba? De la Ciudad de Hierro, que uno estaba pequeñito y había un metro allí para ver si podía entrar a carros chocones, y hacer grande allí no da la talla, entonces no puede subir a los carros chocones ni la montaña rusa ni nada, porque está muy pequeño. En el cielo hay una medida, y tú vas entrando, así te estires y pongas tacones. La medida es el carácter, y el carácter es en el qué hacer. Vamos a repasar los 3 grupos. El primer grupo ya he estado dedicando a ello hace rato. El segundo grupo son los necesitados. El tercer grupo son los cualquiera. Pero ¿por qué esos 2 grupos aparecen así? Porque hay un siervo responsable de invitarlos. El siervo, cuando invitó, le fue mal, pero el Señor no le justificó, dijo, no, ya cumpliste tu tarea, ya. No, lo mandó a buscar. Y él cumplió una primera tarea y le dice, hay espacio, entonces ve a otro lugar porque quiero que se llene mi casa. Es el último versículo, mire el versículo 23. Porque quiero que mi casa esté llena. ¿Qué quiere el Señor? ¿Ir a responsabilidad de quién? En el texto, ¿de quién era responsabilidad? Del siervo. ¿Qué tenía que hacer el siervo? Ir. ¿Y quién se encargaba de que esas personas llegaran? Él se encargaba, Dios se encargaba. Él solo obedecer y Dios se encargaba que llegaran. De los milagros, ¿quién se encargaría? ¿El siervo? Dios. ¿Qué debe hacer el siervo? Obedecer, servir, es todo.
Ahí hay 4 grupos entonces: los que se excusan, los necesitados, los cualquiera y los siervos. ¿En cuál o cuáles de esos grupos está usted? ¿Y cuál es su papel en ese grupo? ¿Será que es del grupo de los que se excusan? Espero que no, porque no le va a ir bien. ¿Será de los necesitados? Pero ya llevas tiempo allí. ¿Te vas a quedar siempre como necesitado y no vas a avanzar a convertirte en un siervo? ¿Eres de esos cualquiera que, bueno, yo llegué aquí por casualidad, por mi familia? Ok, eres un cualquiera, pero ¿te vas a seguir siendo un cualquiera? Porque ya la hora llega. Si eres un siervo, ahí hay una tarea. Hay que ir a los parques, hay que ir a las calles, porque la hora se acerca y Jesús quiere que se llene la casa. Si eres un siervo, entonces hay que saltar los vallados, los cercados. Me decía un discípulo, donde dice perro bravo, también hay que ir allí. Sí, también hay que ir allí. Ayer yo tengo un reto. Ayer estaba en una ferretería y una señora, eran como 5 empleados, los trataba horribles, pero se enojaba por todo. Y yo quería hablarle, y ella, por estar regañándolos a ellos, no me atendía ni bien a mí. Parece que me estaba regañando a mí. Y esa señora debe tener mucha amargura en su corazón. Y ya a mí me habían dicho que esa señora era así, pero yo no la había visto tanto. Y cómo trataba, le iba a demandar una razón a un señor: vea que vaya, pregunte por esto. Pero él va a entrar: no entre, que se quede allí. Y el señor no es un señor adulto, y él no sabía qué hacer. Vea, dígale que ya voy. Pero ¿y por qué no podía entrar? Porque él, en un secreto donde yo escuché también y los de allá escucharon, y no quería que entrara. Y Señor, hay gente muy necesitada en todo lado. Yo tengo este reto de saltar esa vallada. No sé cómo le voy a hablar a la señora que no me regañe, pero yo sentí eso, di la vuelta y Señor, pero me devolví porque no pudo hacerme una transacción porque no tenía ni Nequi, no tenía nada ahí, sino efectivo. Yo no tenía efectivo, comprando unos tubos, unos hierros ahí. Entonces fui al menos para saludarle y darle gracias, para al menos ganarme la entrada. No sé, tengo ese reto. Quiero decirle, mi querido, que el Señor quiere que la casa se llene. Ya fuiste invitado, pero el Señor quiere otros invitados. No sé si vas a seguir excusándote, si solamente te conformas con el domingo aquí y crees que eso es todo. No, mi querido, Dios te quiere en otro lado también. Dios te quiere hacer algo en el grupo de paz, que lleve gente al grupo de paz. Dios te quiere también que vayas a los parques. Él quiere que se llene, que los fuerces, insísteles, como dice, con cumplir el objetivo que queremos. Muy bien. Pregunta: ¿cuántos se ubicaron en alguno de esos grupos de los invitados a la cena de Jesús? ¿Cuántos se ubicaron? Hay todavía algunos que no se ubicaron. Mire, así pasa. Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar. Antes de orar, yo quiero reafirmar esto. Yo no sé cuándo Cristo va a venir, pero sí estoy seguro de una cosa: que va a venir. Va a venir. La hora se acerca. ¿Por qué estoy tan seguro? 1, porque su palabra lo dice. 2, porque las señales ya se están dando. Las señales son muy claras de la venida de Cristo, y ese es el gran banquete, el cielo. Prepárese, mi querido, prepárese. Acepte la invitación que Jesús le está dando. Acéptela. Voy a pedirle que oremos de esta manera. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por haberme invitado a ese gran banquete, a tu palacio celestial. Gracias porque la invitación aquí en la tierra
a las actividades en tu casa son parte de la invitación del cielo. Gracias por haberme escogido y haberme mandado la invitación. Estoy en esta mañana aquí porque he sido invitado. Y por ser invitado, yo quiero valorar esta invitación. Hoy me comprometo a no faltar a ninguna invitación que tú me hagas, aunque esté muy ocupado, aunque tenga muchas cosas valiosas que hacer. Yo decido aceptar tu invitación. Yo creo lo que dice tu palabra, y tú dices que si alguno quiere ser discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, diga, declaro en el nombre de Jesús que me niego a mis gustos, me niego a mis caprichos, me niego a mis excusas, me niego a las cosas cotidianas y decido acudir a ti, obedecerte, tomar la cruz, que implica sacrificar muchas cosas, aún hasta mi familia. Yo estoy dispuesto, Señor, porque si me ocupo de ti, tú te ocuparás de mi familia y de mis cosas. Gracias, Jesús. Y diga, y en el nombre de Jesús, yo acepto tu invitación como necesitado. Soy necesitado de ti, y sé que en la medida que te busco y te sigo, tú te ocupas de mis necesidades. Yo reconozco que no soy una persona distinguida, puedo ser un cualquiera. También acepto esa invitación. Y además de todo esto, yo acepto ser tu siervo o tu sierva. Levante su mano y dígale, yo acepto servirte incondicionalmente. Donde quiera que tú me mandes, yo iré. No presentaré excusas, no presentaré argumentos, no miraré mis capacidades ni mis recursos. Simplemente yo obedezco. Dígalo en serio, de verdad. Dígale, Señor, estoy dispuesto a obedecer. Hay mucha gente que se está perdiendo y que si tú vinieras se iría al infierno, no iría al cielo. Y tú me das la tarea de invitarlos, aún hasta forzarlos. Y diga, yo voy a ir a las calles. Dígalo con firmeza, voy a ir a las calles, a los parques, a los centros comerciales, a donde quiera que hay gente, y voy a invitarlos a tu casa. También voy a ir por los caminos, por los callejones, por las veredas, los corregimientos. Voy a ir a las fincas, aún aquellas personas que están encerradas. Voy a ir por ellos, porque tú quieres que se llene tu casa. Gracias, Jesús, por darme esta oportunidad. Yo no seré desobediente, no presentaré más excusas, porque no quiero ser sorprendido. Yo quiero calificar para el reino de los cielos como un buen discípulo, como un buen siervo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús.